Hablaremos hoy de la sección áurea. ¿Qué demonios es la sección áurea? Se preguntarán en la última fila. Y yo también me lo preguntaré. Si hay un asunto sobre el cual no es sencillo ponerse de acuerdo, es el asunto de la belleza. El pensamiento más sencillo, más corriente, tiende a sostener que las cuestiones estéticas son, después de todo, cuestiones de orden subjetivo y que sobre gustos no hay nada escrito, etc. Yo creo que eso es mentira. Yo he confesado 1000 veces que en mi casa no tengo otra clase de libros que no sean libros sobre gustos. Se ha escrito sobre gustos más que sobre ninguna otra cosa, y acaso es sobre lo único que se escribe, sobre gustos. Pero como quiera que sea, el pensamiento vulgar tiende a suponer, por soberbia, por comodidad, por insujeción a instancias superiores, que bello es lo que a uno le parece que es bello. ¿Qué es algo hermoso? Es lo que a mí me gusta, dice un señor antes de subir al taxi. ¿Acaso en otros tiempos la cosa fue diferente? Hubo épocas que alcanzaron incluso a medir la belleza, quiero decir que alcanzaron a someterla a unas pautas muy rígidas. Curiosamente, la época griega, que no era muy fecunda en precisiones, como usted sabrá, tenía sin embargo unas nociones muy exactas, o al menos muy minuciosas sobre la belleza. Es una especie de contradicción sería todavía mejor, porque suele decirse, y es verdad, que el pensamiento de nuestros tiempos tiende a la medición, a los escalafones, a la exactitud, mientras que el mundo griego, como todo el mundo de la antigüedad clásica, prescindía de las mediciones y de los escalafones. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto medía Alejandro de Macedonia, y ahora todo el mundo sabe cuánto pesan los jugadores de fútbol, las distancias exactas entre el hombro de fulano y el omóplato de mengano, etc. Bien, para los griegos la belleza no era una cuestión subjetiva. Tenían una idea de la belleza que involucraba incluso nociones geométricas. Esto puede verse en las estatuas de los dioses o de los héroes clásicos. Pero ¿qué hay de divino en las proporciones de estas estatuas y de estos templos? Bueno, los griegos habían concebido matemáticamente cuál era el punto óptimo para dividir una línea, y en ese punto también les resultaba conveniente dividir a sus estatuas, a sus templos, a sus objetos bellos de toda índole. Por ejemplo, la figura humana la construían de un modo tal que el ombligo dividía el largo del cuerpo precisamente en un punto que era el punto óptimo. No es que vos le ponías el ombligo en cualquier parte, y tampoco es que vos te fijabas dónde tenía el ombligo un tipo y ahí se lo ponías a la estatua. No. Empezabas a suponer que había un lugar óptimo para poner el ombligo. ¿Y cuál era ese punto? Bueno, vamos a ver. Desde luego no era la mitad. El lugar donde cortar, el punto óptimo, el lugar ideal para poner el centro, no era la mitad. El punto donde le ponían al ombligo en las estatuas estaba medido de un modo que ahora les vamos a decir. Ustedes han oído hablar de Euclides, ¿no? Euclides vivió en Alejandría y enseñó en Alejandría, era griego, desde luego Alejandría queda en Egipto, pero es una fundación de Alejandro de Macedonia y representaba entonces la cultura griega, ¿no? Todos los Ptolomeos eran griegos y Cleopatra era también griega de estirpe y de pensamiento. Y Euclides un día dijo, seguramente después de decir algunas otras cosas y antes de seguir diciendo otras, no es que solamente dijo esto en el día, dijo esto: la proporción más armoniosa para una línea dividida se presenta cuando la razón entre el total de la línea y la parte mayor de la misma es igual a la razón entre la parte mayor y la parte menor. Atención. La totalidad es al punto de división como la parte mayor es a la parte menor.
No es tan fácil. Pero ¿cómo se hace esto? A ojito. Sería. Pero pongamos atención. A es a B como B es a C, siendo A el total, B la parte mayor y C la parte menor. O sea que A es la distancia que hay de los pies a la cabeza. Se ríen los que no entienden. Razón matemática. Exactamente. El A sería la distancia que hay entre los pies y la cabeza. B sería la parte mayor. Entonces, supongamos que lo corta en el ombligo. Entonces B sería la parte que va desde los pies al ombligo. Y la parte menor sería C, la parte que va del ombligo hasta el marote, lo que sea. Si vos dividías una estatua ahí, en ese punto, los griegos creían que producía una sensación de perfección que no se lograba si la dividías en otro punto. Por otra parte, el finado Pitágoras ya había señalado para cada uno de los números, no ya una proporción de belleza, sino una especie de simbología también precisa y minuciosa y acuñada. El 1 significaba desde luego la unidad, que era un punto. El 2 era una línea, porque eran 2 puntos, pero también una hembra, dado que una línea puede dividirse, al igual que la mujer en el momento del parto. Y 3 era el macho y la unión entre el macho y la hembra, que era el 5, el 2 más 3. Y así hasta el fastidio. Estaban también los números simpáticos, que eran aquellos que tenían muchos divisores o que compartían los mismos divisores. Estas cosas. También cuando querían hablar de esta proporción que hemos citado en términos matemáticos, se encontraban con una gran dificultad porque los griegos no tenían los números decimales. Eso vino muchos siglos después. Los griegos conocían el número pi, pero no lo llamaban 3, 14, 16, etcétera, sino que le decían 22/7. Esto era un poco más impreciso, no sé si más impreciso. En fin, ya discutiremos. Ellos lo decían así. Decían que esta proporción era 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y que, siendo la parte mayor la unidad, el número que se obtenía de 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2 te daba el todo. No es sencillo, pero bueno, esto sería, nosotros hemos sacado la cuenta. 1.618034 y la parte mayor sería 1. O sea que para hacerlo más redondo, hay que poner el ombligo cerca del 62% de la longitud total de la estatua. Hay que cortar la línea en el 62%, porque 100 es a 62, como 62 es a 38. Y así lo hacían los griegos. No solo en las estatuas. El Partenón, por ejemplo, es aproximadamente el 62% de la longitud de la base, el arco, es el 62% de la longitud de la base. Y en las estatuas, no solo el ombligo está ubicado en el 62% de la recta que va de los pies a la cabeza, sino que los ojos están al 62% de la distancia entre el extremo inferior, entre la pera, y el extremo superior del marote, de la cabeza. Y en los muslos, también. Bueno, nadie esculpía ni construía sin pensar en esto. Fuera de esa medida, Platón, por ejemplo, amaba esta idea de la sección áurea, aunque no lo decía en estos términos, pero decía que el mundo de las ideas representaba algo así como el 62% de lo que existía, mientras que el mundo visible constituía el 38%. En las artes dramáticas, el héroe llega al momento crucial de la historia allá por el 62% de la obra. Fácil es reconocer esto en este programa. Podríamos decir que un poquito después de la mitad está lo mejor. Pero en las obras de teatro también es así. En el momento previo al comienzo del desenlace es donde la obra tiene mayor interés, cuando el nudo parece imposible de desatar, cuando la situación parece imposible de resolver. Allí donde uno se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, el autor astuto pone ese momento
en el 62% del tiempo de la duración de la obra. Pensemos en una historia de amor entre dos personas cualesquiera. Por ejemplo, A ama a B, pero la familia de A odia a la familia de B. Entonces, imagínense, A y B se entrevistan en secreto hasta que la familia de B se entera de que A, bueno, tiene trato venéreo con B. Entonces el señor B, el viejo B, el padre de B, ¿no? Sí. Resuelve ir al encuentro de A para darle muerte, y A estaba esperando la llegada del padre de B y teme por su vida. Bueno, ahí está el 62%, en ese momento. Ahí no sabemos qué va a pasar. Después lo demás ya es el principio del fin. Pueden ocurrir muchas cosas, que el padre de B equivoque el camino, que estén esperándolo los amigos de A y que lo liquiden al padre de B, que es lo que me está gustando más. Porque ya me está cayendo mal ese viejo B. Y también puede ocurrir que se vaya, que A se vaya con C, que nunca falta, ¿no? Siempre hay un tercero en discordia. Bueno, en ese momento que lo digo, uno se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar con el pobre tipo? Y ahí está el 62%. Salvo en las novelas de la televisión, en donde no es posible establecer un momento como este, porque no hay momentos como este. Como hay que sostener la historia cada día, entonces no hay 62%, tampoco se sabe cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar. Bueno, entonces las cosas suceden en cualquier parte o nunca. En la naturaleza se decía que los dientes y las garras de los animales también tenían, no digamos una proporción áurea, sino que también iban siguiendo una línea preestablecida, una especie de espiral, que también llamaban espiral áurea. El oído tiene esa forma, y todo esto tiene que ver con la idea del orden clásico. Esas son ideas clásicas. Después viene el romanticismo, que es otra cosa. Por ahí uno es clásico hasta que se da vuelta y se hace romántico. Se vuelve dionisíaco. Huye de Apolo y se hace amigo de Dioniso. Y entonces ya no hay ni 62% ni nada. Es otra clase de arte, es un arte pasional, en donde las cosas ocurren muy vecinas al capricho del artista y del creador, y el creador está tan involucrado con su obra que no tiene tiempo de pensar en el 62%, y ahí transgredir es casi un deber. En el arte romántico hay que poner el punto culminante en cualquier parte, menos probablemente allí donde está el 62%. Después se le vuelve clásico. Claro. Bueno, qué sé yo. Yo, ya que está usted aquí, Rolón, y que puede darle un perfil psicológico a alguna de mis obsesiones, tengo un espectador clásico dentro de mí y un creador romántico. Desde luego, el espectador clásico no gusta de lo que el creador romántico acuña. No acuña en sentido de apellido. Sí, yo me llamo Dolina, encantado. Mucho gusto. ¿Qué dice acuña? ¿Cómo le va, Manucho? Y entonces digo, el destino de toda obra es el desaliento, el canasto de los papeles u otros programas hechos por otras personas. Yo me paso escribiendo cosas que luego rechazo, porque soy clásico para leer y romántico para escribir. Bueno, ¿qué podría decir? Que si yo tengo un espectador clásico, un creador romántico, me haría falta conseguir un empresario pequeño burgués. Y todo estaría resuelto, pero bueno. Digo, uno tiene la tentación, cuando escribe, poner todo allí donde va, no solamente en su obra artística, sino también en su vida. Para algo uno está loco. Entonces uno va a una fiesta, elige una mina y decide acorralarla allí donde la hora indique que estamos en el 62% de la duración total de la fiesta. Digamos, si la fiesta dura 5 horas, a las 3 horas y 10 minutos después de haber empezado la fiesta. Allí, donde usted se dirige a una dama y trata de seducirla. Si empieza la fiesta a las 12, a las 3 y 10, usted se acerca a la mina y ¡zam! Es un momento breve ese, pero decisivo, porque de ese resultado depende la siguiente hora 50 que usted le queda para disfrutar, ¿no? En la comida, por ejemplo.
Cuando usted ha comido el 61% de la comida y está comiendo el 62%, por ejemplo, tiene 100 ravioles en el plato y se está comiendo el raviol número 62, ese es el punto donde más disfruta, porque todavía tiene un poco de hambre. Lo que come después ya es vicio. Lo mismo podría decirse de otras actividades, que son vicios. Con respecto al episodio anterior, digo, encarar a una dama 3 horas y 10 minutos después de empezar una fiesta, podría suceder que la dama te dijera que no. Y entonces ya resulta que ese no sería el 62% de la fiesta, sino el 100% de la fiesta. Porque a lo mejor usted tiene tan poca tolerancia ante el rechazo que ante el no de una dama se va de la fiesta. Puede ser que uno resuelva encarar otras minas. Claro, estableciendo ese momento de rechazo como punto cero, sí, pero volviendo a dividir. Esto ya no es apolíneo. Claro. Esto es ya como ponerle 2 ombligos a una estatua. Es decir, eso es vicio, ¿verdad? Acá el amigo Gabriel Rolón ha dicho que él ha tenido por idea intimar, por ejemplo, solo con el 62% de las mujeres que conoce, dejar libre el 38% de la cama cuando se acuesta con alguien, llenar su taza con el 62% de café y 38% de leche, ser fiel el 38% del tiempo, entregar solo el 62% de su corazón, es decir, no ha entendido absolutamente nada. Me confundí de aquello de lo que se estaba hablando. Pero hay que ver si la vida respeta esta proporción. Habría que averiguar si la divinidad misma, si el arquitecto celeste es apolíneo o si es dionisíaco, si es clásico o romántico. Es una linda pregunta, ¿eh? Saber si Dios es clásico o romántico. Si fuera clásico, lo mejor de nuestra vida estará en el 62%. Pero tengo para mí que el autor del universo no es para nada clásico. Fíjese esto que hemos dicho tantas veces, como difiere el orden artístico y el orden natural. Aún en las obras románticas, un libro, una pieza teatral termina con todos los cabos anudados, con todas las cuentas pagas, con todos los hechos explicados, se explica por qué la muchacha dejó al héroe en el 3er capítulo, se consuma la venganza del héroe para con el vecino delator, el villano paga sus culpas en la cárcel de Alcatraz, el barco que zarpa o llega o naufraga, el moribundo antes de morir dice unas últimas palabras, condena a los que lo traicionaron, bendice a los que lo ayudaron. Bueno, esto es en las obras teatrales, y hasta que no se ata el último cabo los espectadores no se van, pero en la vida no sucede así. Uno se muere sin terminar de cumplir su venganza, sin terminar de pagar los créditos, sin bendecir a quienes lo han ayudado y maldecir a los que lo traicionaron. Los sinvergüenzas quedan impunes. Bueno, la vida es muy desordenada. El universo es un lugar muy desordenado y los ladrillos que se caen al suelo no se rompen en el 62%, sino que se rompen de cualquier manera, generalmente ridícula, ¿no? Este problema, quise decir, y sin embargo dije este programa. Entonces dejemos este programa. Digo, este programa tiene un ombligo, casi siempre. Pero tendrá ombligo hoy. No estaremos ahora en el mejor momento. Y más todavía, ¿no es preferible no saber cuál es el mejor momento de una fiesta, de un programa, de una vida? Porque si sabemos que el mejor momento está en el 62% del tiempo, y únicamente allí, todos los otros momentos nos antojarán baladíes, mero apronte y recuerdo de ese punto, de ese instante. Así que, no sé, si tenemos la sospecha de que ahora mismo podemos estar en el mejor momento del programa, del sitio y de la vida, podemos darle a cada momento que vivimos el carácter de ombligo. A mí me parece que eso es lo mejor. Ponerse ombligos en todo el cuerpo. Ombligos como lunares. Y vivir todos los momentos como si fueran el ápice vertiginoso
de nuestra felicidad. ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de la proporción áurea? A todos aquellos que, independientemente, Alejandro, de su postura clásica, romántica o por qué no barroca, se han detenido a pensar y a buscar la belleza. ¿Sí? En ese sentido, digamos, a nosotros que nos gusta tanto la música y recorriendo este amplio espectro, al amigo Bach, al amigo Mozart, al amigo Chopin, que han sido, por no nombrar a Debussy, que ha venido un poco más adelante todavía, a seguir buscando un orden y una belleza. Y bien, yo prefiero dedicarlo a aquellos que consideran cada momento el corte óptimo de su vida. Aquellos que creen que el 62% es siempre. Así que aprovecho para convidarlos a vivir este momento de ahora, que es seguramente el mejor que hayamos vivido nunca. Y para amueblar esta humilde charla, y para enfatizar esta última dedicatoria, voy a confesarlo, he elegido el tango que se llama Quedémonos aquí en este momento. Sí, es un poco erróneo, porque decidir que el momento que uno vive es el mejor no significa quedarse en él, sino justamente ir trasladándolo. Sin embargo, me atrevo a recordar aquí, como postdata, a Fausto. El pacto de Fausto consistía en que el diablo ganaba si Fausto encontraba un momento de su vida tal del cual le fuera imposible salir, del cual no quisiera salir, del cual no pudiera egresar porque todo otro momento parecería peor. Quedémonos aquí, se llama este tango que ilustra el pacto de Fausto, pero también la posibilidad de encontrar la proporción áurea todos los días. ¿Lo toca su autor? No, creo que lo toca Carlitos García, sí. Sí, en un disco que tiene obras de Héctor Stamponi, pero donde Quedémonos aquí está tocado por otro amigo de este programa y de este que habla, que es don Carlitos García. Adelante.